participar presentando estén todos de acuerdo en aparecer en pantalla. Y de los asistentes, si alguien prefiere no aparecer, puede apagar su cámara, aunque siempre es mucho más, si la conectividad nos lo permite, siempre es mucho más ameno poder vernos las caras, ¿no? Y estamos grabando, entonces, bueno, oficialmente buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta segunda jornada del segundo encuentro sobre prácticas pedagógicas en educación musical, organizado por el nivel terciario de la Escuela Superior de Educación Artística y Música Juan Pedro Esnaola de la ciudad de Buenos Aires. Empezamos ayer con un muy lindo encuentro que nos sirvió mucho como institución, como comunidad institucional, pero creo que también fue una buena oportunidad para empezar a conectarse y a compartir estas experiencias de este extraño ciclo lectivo. Y la idea de hoy es compartir un conversatorio a partir de las experiencias de estudiantes que ha coordinado y que va a moderar la profesora Cecilia Llana. Cecilia es profesora desde la fundación del nivel terciario de nuestra escuela hace ya 11 años y ocupa un lugar muy especial porque es profesora de pedagogía, de los talleres de prácticas profesionales de los 2 primeros niveles y es también profesora de ESI. Y entonces eso hace que todos los estudiantes de todas las carreras, no solo una, sino por lo menos 2 veces pasen por su cátedra y en distintos momentos de la carrera. Así que es realmente la persona más indicada, además de sus capacidades y su trayectoria como docente, para poder articular todo este intercambio con las experiencias de los estudiantes, de los y las estudiantes. Ceci. Bueno, muchas gracias por las palabras de bienvenida. Los y las estudiantes saben que yo siempre les digo eso, que no tienen posibilidad de recibirse sin haber estado en varias ocasiones conmigo, y que eso es un placer. Hay gente acá que está cursando ESI, o sea, ya cuando nos volvemos a reencontrar, y nos reencontramos también en otro momento de la carrera, bueno, Dani también, Claudia, que están haciendo ESI, y es interesante. Cuando Ramiro me propuso coordinar el panel, bueno, aparte de la logística, de pensar quiénes podían acompañar estas propuestas, que algunos estudiantes no se repitieran en otras actividades, de los que estuvieron ayer con el profesor de Vilacua y otras que van a venir. También quería hacer una pequeña introducción, muy breve, porque hoy la voz la tienen nuestros estudiantes. Compartir unas reflexiones de Inés Dussel que circularon bastante en una conferencia que ella dio ni bien comenzó el aislamiento, que se llamó algo así como Enseñar en pantuflas. Después esta conferencia se convirtió en texto, un texto que está publicado por la UNIPE, que acá voy a copiar el link para quien quiera después verlo, porque es un material que, si bien no está pensado con la lógica de los distintos lenguajes, está pensado más de la didáctica general y de la pedagogía, es un material de publicación gratuita, de descarga oficial gratuita también, y en el que han escrito los referentes más importantes de la didáctica, de la pedagogía, de la psicología, de la educación, para ayudarnos a comprender un poco este momento. Nosotros sabemos que lo primero que surge en relación a esto es lo que tiene que ver con los problemas, la falta de conectividad, las desigualdades que se han presentado, que esto obviamente lo sabemos y no lo vamos a dejar de lado. Sí, en pedagogía todo el tiempo decimos, bueno, es necesario denunciar estas desigualdades para ver qué se puede hacer con ellas, pero hoy lo que le propuse a quienes se sumaron a compartir su experiencia es que nos centráramos en aquellas cosas que estuvieron funcionando, ¿sí? Que las que no funcionaron ya las sabemos y las hemos dicho bastantes veces. Entonces, centrarnos un poco en esto de qué era lo que había funcionado. Unas palabritas muy breves de introducción con el texto de Dussel.
ella plantea, bueno, esta idea de la clase en pantuflas para pensar en clave de lo doméstico, en cómo este espacio privado se vio invadido por el espacio público, cómo tanto estudiantes, docentes, quedamos visibles en los hogares que hay posibilidad de contacto por Zoom o por Meet, en la intimidad de nuestro hogar, y justo está Agustín, que la vez pasada él en una clase no pudo participar y después me dice, vi el video y había una escena en particular de mi hijo que intervenía en ese video, que yo todavía lo cargaba y le decía que era adrede para ver si veían la clase grabada cuando no habían podido estar en algún momento, ¿no? Entonces, estas tensiones que generan, estas dificultades, porque nosotros siempre decimos que para que haya escuela moderna tuvo que haber una separación de tiempo y espacio, o sea, ir a la escuela era salir del espacio de lo privado, ir a otro espacio y estar durante un determinado tiempo, con personas cercanas, pero no obviamente del ámbito familiar. Entonces, este quiebre es un quiebre muy importante en la lógica clásica de la escuela. Después también surgió el debate de los contenidos, ¿no? Porque ahí era, bueno, seguimos igual con los programas, no seguimos igual con los programas, especialmente yo que estoy en secundaria, y que secundaria es como más apegada al plan de estudios, es, bueno, cómo hubo que reacomodar esto, cómo hubo que repensar, cómo hubo que estar articulando todo el tiempo lo que nosotras decimos, digo nosotras porque vi que por ahí también está Mara, nuevos contratos pedagógicos, ¿sí? Nuevos contratos pedagógicos en los que había que armar, otra vez, esto, una lógica de tiempo, nos vamos a encontrar tal día, por tal plataforma, o vamos a hablar por WhatsApp, o vamos a compartir videos, ahora los chicos y las chicas nos van a contar sus experiencias, y después también una cuestión que se fue llevando muy al ámbito del individual, ¿sí? Tanto quienes son los más pequeños como los adolescentes, perdieron su contacto con el grupo. Sabemos que la tarea de socialización y de estar con los pares es muy importante dentro de la escuela. Entonces esas serían así como algunas particularidades, y algo bien importante que no mencioné es el tema del vínculo, ¿sí? Porque ahí nuevamente se puso en escena que antes que poner la lógica clásica, que en muchos casos se trató de replicar, a intentarla hacer funcionar, bueno, había que generar vínculos por distintos canales, ¿sí? Y ya sabemos que hubo instituciones o familias en particular en la que estos vínculos, ya desde tener conexión, eran mucho más accesibles, y en otros casos, ¿sí? Búsquedas a través de preceptores, por ejemplo, en la escuela media, de los representantes de los ciclos en la primaria, bueno, estas cuestiones que ahí nosotros siempre trabajamos muy fuertemente el tema del vínculo, y que en este contexto hubo que volver a resignificar. Así que con esta pequeña introducción, la idea es que en una primera instancia nos van a compartir su experiencia 3 estudiantes ingresantes a nuestro profesorado del ciclo 2020, que como decíamos recién, mientras íbamos empezando, bueno, tuvieron la particularidad que a lo sumo fueron alguna vez a dejar algún papel a la escuela, a dejar su carpeta de inscripción, y después algunos quizás pudieron estar en la charla introductoria, y ese fue todo su contacto. Así que bueno, la escuela las y los recibió así por medio de una pantalla. Así que en primer lugar le voy a dar la palabra a Julieta Pugliese, estudiante del primer año. Así que cuando quieras, Juli, te escuchamos.